explicar la condición en la que se encuentra el creyente delante del Dios justo. Y vamos a hablar la paz que tiene el creyente para con Dios. Vamos a hablar acerca de la esperanza de cada creyente, y también vamos a hablar de cómo el creyente debe de reposar en el amor de Dios y cómo el creyente, de ser un enemigo de Dios, ha pasado a convertirse en un amigo y representante. Esos son los puntos que vamos a estudiar en el día de hoy. La condición ya del creyente, tolérenme la redundancia para que la idea esté flotando, la condición del creyente delante del Dios santo y justo. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Estamos estudiando el libro de Romanos. Las ideas que viene trayendo Pablo en los capítulos 1, 2, 3 y 4 son básicamente las siguientes. Pablo explica de que cada hombre está bajo pecado, cada hombre ha hecho cosas malas, cada hombre tiene una deuda con el Dios santo y justo, y la gran pregunta que tiene que estar en nuestros corazones es: ¿cómo va a presentarse el hombre no creyente, el hombre sin deuda saldada, aquel que hizo cosas malas, perversas, que ha pecado? ¿Cómo va a presentarse delante de un Dios justo? ¿Qué va a decir, qué va a alegar aquel hombre ante un Dios juez, santo, justo y perfecto? Y por supuesto, inmutable, que no cambia. ¿Cómo va a decir aquel hombre en su juicio al final de sus días: Dios, bueno, yo creo que no merezco el castigo, sino que merezco que me deje entrar en tu reino porque yo fui una buena persona, porque yo hice buenas obras, porque yo fui un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen estudiante, tengo muchos títulos, fui malo, sí, en algunas cosas, pero creo que hice cosas que equipararon lo malo que hice. ¿Podrá algún hombre al final de sus días decir eso? ¿Mostrar algún tipo de mérito para que Dios le diga: bueno, realmente hiciste algunos pecadillos, algunas cosas malas, pero creo que acá equiparaste con la fundación que estableciste o con las casas que construiste para los pobres? Bueno, podés pasar, porque hay como una equiparación. Adelante. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Hermanos, no. La Biblia dice que ningún hombre puede justificarse, declararse justo delante de Dios por ninguna obra buena que haya hecho, bajo ninguna obra buena que haya realizado. Entiéndase, bajo las obras de la ley, que es la expresión que usa la Biblia. Nadie va a poder pedir entrar a la presencia santa de Dios por obras buenas que haya hecho. Nadie. Así que ¿cómo entonces una persona mala, porque todos estamos bajo pecado, nadie está totalmente puro, cómo alguien ingresa a la gloria de Dios? Bueno, a través de Jesucristo, creyendo, teniendo la confianza de que Jesús pagó por cada cosa que nosotros hicimos. Lo que venimos trayendo hasta ahora básicamente es una profundización enorme de la doctrina de la justificación. Por eso, antes de leer Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos a leer también Romanos capítulo 4, versículo 25, que es la conexión entre estas verdades. Dice el 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado por las transgresiones nuestras? Jesucristo. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Dios, Padre, castiga a su Hijo como si fuera que Él hizo cada cosa que nosotros hicimos. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Y miren lo que dice acá: y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo se entiende eso? Jesús resucitó para que yo sea declarado justo. Ahora, vamos a meternos en la conexión del 4 y el 5 porque es muy importante. Si Jesús hubiera cometido un solo pecado, y hago pausa y repito, si Jesús hubiera cometido un solo pecado, Él moriría por ese pecado.
Entonces, como la paga del pecado es la muerte tendría entonces autoridad para retener a Jesús en el sepulcro. Porque la paga del pecado es la muerte. Miren cómo hago tomatitos y perita para que esto se entienda. Si Jesús hubiese pecado, la muerte lo iba a poder retener porque la muerte tendría esa autoridad como lo tiene con nosotros. Pero Jesús, al no pecar, la muerte no puede retenerlo. Entonces Jesús, al resucitar, muestra que Él en verdad murió por el pecado de otros y no por sus pecados. ¿Se entiende la lógica bíblica? ¿Se entiende eso? Entonces, la prueba más grande de que estamos justificados, de que alguien pagó por nosotros, es que Él resucitó. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces aún estamos todos nosotros en nuestros pecados. Estamos con la deuda. Así que Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para confirmar que alguien pagó por nosotros, para nuestra justificación. Así que cuando te presentes delante del Señor, no vas a alegar tus obras buenas, vas a ampararte y confiar en la obra de Cristo. Cristo murió por mí. Entonces hay como una conexión. Monjes de Canterbury son los que pusieron capítulos y versículos a la Biblia. Antes no existía eso. Antes esto era una carta extensa, era un solo cuerpo. Pero a manera de facilitar la ubicación de ciertas palabras y pasajes, los monjes pusieron capítulos y versículos. Eso ayudó mucho, pero también perjudicó mucho porque empezamos a aislar versos y a sacarlos de sus contextos. El gran mal de la iglesia evangélica en el día de hoy. Aislamos versos y los leemos como nos convienen. Ahora, miren cómo esto sonaría. Así, si solamente uniríamos la última parte del 4 con el inicio del capítulo 5. Diría así, el cual fue entregado, Jesús por supuesto, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ya han pagado por nosotros. Justificados pues, ya no hay deuda. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer punto que vamos a ver ahora. La paz con el Dios santo y justo. ¿Cómo está hoy día? Hoy. ¿Cómo está hoy día el creyente ante el Dios santo y justo? Ante el juez del universo. Está en paz. Ya no hay conflicto. Porque la justificación es un sinónimo de reconciliación. Y esa reconciliación significa paz. Y esa palabra paz viene de términos de guerra. Ya no hay conflicto. Ya no hay guerra. Ya no hay enemistad. Ahora hay paz. ¿Cuál es tu condición hoy día delante de Dios? Hay paz. ¿Cuál es la condición de alguien sin Cristo? No tiene paz. No hay paz con Dios. Y quiero darle un énfasis a esto porque este es el motivo por el cual predicamos el Evangelio. Porque sabemos que los hombres que no tienen a Jesucristo, que no creen en Jesús, no están en paz con Dios. Ahora, quiero meterme en esta palabra para que esto en verdad tenga un sentido fuerte y contundente y nos despierte. Hermanos, esta paz de la cual habla aquí Jesucristo no es un sentimiento nada más. No es me siento en paz. Yo creo que ¿saben que inclusive estas acciones buenas podrían darte como un analgésico, una falsa sensación de paz, de sentimiento de paz? Esta paz a la cual se refiere aquí el apóstol Pablo no es un sentimiento nada más, es un hecho. Es un hecho. Dios estableció la paz contigo
asesinando, matando, destrozando, maldiciendo, descargando toda su ira sobre su hijo en lugar de tu persona. Y Dios estableció así la paz. Ahora, esta paz hay que entender de que no es el concepto de paz que el mundo maneja. No es ese concepto de paz, Miss Universo, paz mundial, sin guerra, sin hambre, sin racismo, world peace. No, no es eso. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una frase muy importante que dice, yo no la doy como el mundo la da. No es el tipo de paz que el mundo está buscando bajo un altruismo, generosidad y simplemente el cese de conflictos bélicos al cual Jesús se refiere. Se refiere a la paz con Dios, porque Dios es justo y yo soy injusto y mi injusticia me pone en enemistad con Dios. Esa es la paz a la cual se refiere la Biblia. De hecho que hablando de ese concepto de paz sumamente superficial que muchos creen que es lo que vino a predicar Jesucristo, Jesús dijo en un momento dado, yo no vine a traer paz. ¿Dijo eso? Dijo eso. Yo no he venido a traer paz, sino que yo he venido a traer espada. Y dice que ciertos familiares se levantarán contra otros por su nombre. ¿Por qué? Porque la paz que viene a traer Jesucristo invoca y engendra una enemistad con el mundo. No se puede estar en paz con el mundo y sus placeres y con Dios y Jesucristo por ende. No se puede. La paz con uno es enemistad con el otro y la paz con este es enemistad con Dios. Así que dice el apóstol Pablo que ya estamos justificados. ¿Por qué? Por la fe, por haber tenido confianza en lo que Jesús hizo por nosotros. Así que tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que esta justificación trae reconciliación y por ende trae la paz. Esa paz que no teníamos, esa paz que el mundo no tiene, esa paz que ahora que tenemos que llevarla al mundo para que se reconcilien con Dios. Pero ese es el punto, un punto que vamos a tocar a profundidad más adelante. Así que les repito, esta paz no es un simple sentimiento que inclusive una persona con 1 hora de yoga podría sentir. Relajación, estiramiento aquí, allá, ahí. ¡Oh! ¡Wow! Me siento en paz. Bueno, es un sentimiento, no es una condición. Hay que entender mucho eso. Porque hay ciertas prácticas que pueden darte sentimientos de paz. Claro que sí. Aplicativos con sonidos de lluvia, como la de ahora, para dormir mejor. Alguna que otra pastilla. Me siento en paz. Estás allá. Es más que un simple sentimiento. Obras humanas pueden darte sentimientos de paz. Ahora, la condición de estar en paz con Dios es solamente a través de la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto que esa condición de paz para con Dios va a engendrar también en nosotros un sentimiento de paz. Pero va a ser un sentimiento de paz en base a la condición que tenemos hoy delante del Señor. Ya no hay deuda con Él. Ya no le debo. Él ha pagado por mí. Y el juez santo y justo al final de mis días, cuando me presente ante Él, verá en mí los méritos de Cristo. Esa es tu condición hoy día. Estás en paz con Dios. Ahora, el versículo 2 de Romanos capítulo 5 dice, hablando de esta paz que tenemos por medio de Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Entrada a qué? A
a esta gracia por medio de la fe. ¿A qué se refiere con esta gracia? Bueno, sencillamente se refiere otra vez de nuevo a esto que no merecemos, que es la justificación, la reconciliación y la condición de paz para con Dios. Esto, te dice Pablo, no te lo mereces, porque esto es por gracia. Tenemos entrada ¿a qué? A la justificación, reconciliación y paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo, y esto es gracia. No te mereces esto. Y en esto estamos firmes, y también estamos firmes por gracia. Hay un verso que realmente yo quisiera compartirlo con ustedes, quisiera leerlo. Hay un verso en Filipenses capítulo 1, versículo 6, un verso muy leído en cumpleaños, agasajos, kermeses, días festivos. Yo recuerdo que esto, cuando se inauguraba algo, yo estaba en una congregación donde siempre se leía esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, miren cómo es leer esto de una manera laxa, así bien superficial. Yo había estado, me acuerdo, en la inauguración de un negocio de un hermano cristiano, y alguien le dedica una palabra y abre este verso y le dice: yo tengo una palabra para vos de parte de Dios. El que comenzó la buena obra la va a terminar, así que creo que este negocio va a prosperar. Así que él comenzó esta obra, él la va a terminar. Bien, encaja. También recuerdo que a alguien que iba a ir a la universidad, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Ahora, cuando hablamos de la buena obra, ¿a qué se refiere? ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a un negocio, a una empresa que estás iniciando, se refiere a una carrera universitaria que estás emprendiendo, se refiere a algún noviazgo, a algún matrimonio. ¿Saben a qué se refiere cuando hablamos de esa buena obra que el Señor va a perfeccionarla, va a terminarla? Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, porque ustedes están unidos por el Evangelio. Son salvos, significa esto. Hay una comunión entre ustedes, ¿por qué? Por la cruz, por el Evangelio, por el sacrificio de Cristo. Desde el primer día hasta ahora. Y ahí viene el 6. Estando persuadidos de esto, que Él comenzó en vosotros, en ustedes, la buena obra, entonces Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué significa esto? Jesús comenzó la buena obra para tu salvación. Jesús te salvó. Él cambió ese corazón de piedra y puso ese corazón de carne. ¿Conocen el verso de 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 que dice: yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es el Señor? Básicamente, cuando hablamos de predicar el Evangelio, vos podés estar en una de esas dos condiciones. O vos predicás el Evangelio de cero a una persona, o te toca regar el Evangelio que otros predicaron en ella. Pero básicamente es una de las dos cosas la que te toca hacer. O predicar el Evangelio, sembrar o regarlo, repredicar a una persona, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que el que comenzó la buena obra en tu vida va a ser el que lo va a terminar. Es una promesa de Dios. Esa sí es una promesa de Dios. ¿Querés promesas bíblicas? Esta es una promesa de Dios. Te repito, Él va a terminar la buena obra que comenzó en tu vida. No importa en qué lodazal esté ahora, Él va a terminar la obra. Porque fiel es Dios. ¿Vieron el contexto? Que es muy distinto. Y doy gracias a aquellos que dicen: realmente, pastor, yo nunca oí que hayan usado así ese verso. Bendito seas, porque nunca viste cómo estrujan la palabra de Dios, cómo la manipulan para cosas del hombre y terrenales. Gracias a Dios por eso. Pero aquellos que vienen de ciertos lugares comprenden perfectamente a qué me estoy refiriendo. Así que por Jesús, por el Hijo de Dios, tenemos entrada por medio de la fe en Él a esta gracia en la cual estamos firmes.
Porque también por gracia, hermano, estamos firmes. Y Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Y yo me aferro a esto con todo mi corazón. Yo me aferro a esto. Hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos, que significa que cada creyente va a terminar sus días siendo creyente, porque va a perseverar. Aunque la palabra que más me gusta es la preservación del santo, porque habla más de una obra de Dios. Dios va a preservar a los suyos. Dios lo va a hacer. Así que Pablo dice, tenemos entrada a esta gracia por medio de Jesucristo, a esto que no merecemos, y estamos firmes en Él. Y por medio de Él, por supuesto, también. Y después de hablar de la condición de un creyente delante de un Dios santo y justo, y cómo ahora hay paz por medio de Jesucristo, Pablo va a hablar en cuanto a la esperanza que tiene que tener un creyente. Porque hoy, aquí, presente, en este cuerpo, estás esperanzado. Miren cómo lo doy por un hecho, ¿eh? Ahora, tu esperanza puede estar débil o fuerte, robusta o raquítica, pero estás esperanzado. Es imposible que no estés esperanzado, esperando algo en el Señor. Y repito, puede que estés hoy muy débil, puede que cosas del mundo te hayan hecho extraviar de una robusta relación con el Señor, pero es imposible que un hijo de Dios no tenga, aunque sea un mínimo de esperanza en cuanto al Señor. Así que después de decir que estamos firmes en esta fe, en esta gracia, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos esperanzamos? En que algún día vamos a ver a Dios en su gloria. ¿Por qué? Porque estamos ya perdonados y justificados. ¿Cuál es tu condición hoy día? Es de un hombre y una mujer que están en esperanza. Ahora te voy a hablar del siguiente punto, subpunto de tu condición hoy de esperanzado o de esperanzada. Te voy a explicar cómo esa esperanza crece. Y vas a entender muchas cosas. Y si realmente podés mirar la vida con lo que voy a mostrarte a continuación, hermano, no hace falta que pise ningún psicólogo o que le pida a un psiquiatra que te dé algún medicamento. Porque voy a mostrarte a continuación que lo que Dios hace con las cosas que te ocurren es simplemente aumentar tu esperanza en su gloria. Ahora, miren el juego de palabras que va a usar Pablo para hacer un círculo completo para volver al mismo concepto. Así que partamos de esto. Nos gloriamos, me glorío, me gozo y tengo esperanza en la gloria de Dios. Y después dice en el versículo 3, y no solo esto, no solo en la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En las qué? En las tribulaciones. Yo también me glorío en eso, dice Pablo. Ahora, ¿cómo alguien va a gloriarse en las tribulaciones? Esta palabra tribulación, muy difícil de pronunciar en el griego, es la palabra dlipsis. Para aquellos que estudian y conocen algún diccionario que se llama Strong, es la palabra número 2347. ¿Saben a qué se refiere esta palabra? Es a la presión que se le ejerce a ciertos frutos para sacarle el néctar o, en el caso de los olivos, el aceite. Esa tribulación, esa trituración de elementos para sacarle lo bueno. Así que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las presiones. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo me gloriaría en las tribulaciones? Y hay un por qué. Porque dice, y no solamente en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia.
¿Qué producen las tribulaciones? Las tribulaciones producen paciencia. Y otra vez para aquellos un poquito más curiosos, palabra 5281 del diccionario Strong. ¿Saben a qué se refiere a paciencia? Capacidad de soportar cargas pesadas. Capacidad de seguir trabajando duramente aunque las condiciones climáticas sean desfavorables. Cuando uno es atribulado, sépase. Uno está sabiendo que eso viene de parte de Dios para hacerte cada vez más fuerte. Es como cuando vamos al gimnasio y generalmente empezamos a hacer banco plano y ponemos 10-10 y temblamos. Y nos duele todo. Pasa en la semana 20-20, 30-30. A veces nos toca entrenar con alguien que tiene mucha fuerza y tenemos que descargar todo lo que él descargó y él nos mira mal porque él tiene que cargar todo de nuevo. Pero a medida que vamos avanzando con paciencia, vamos soportando cada vez más carga. Esa es la palabra que usa aquí Pablo. Esa trituración saca lo bueno de nosotros y produce paciencia. ¿Por qué te está pasando, hijo de Dios? Hijo de Dios. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Porque Dios quiere desarrollar en tu persona paciencia. ¿Se entiende? Capacidad de soportar cargas pesadas. Hasta te diría, hasta el punto tal de inclusive llevar las cargas de otros. Entonces, estas tribulaciones, que no se refieren, y miren lo importante de esto que voy a decir ahora, no se refieren a las pruebas cotidianas que pasa cada persona, creyente o no creyente. Esta palabra tribulación, dilipsis, se refiere específicamente al padecimiento que un cristiano lleva para que su fe sea perfeccionada y él madure. Se refiere a eso. Así que también nos gloriamos, por supuesto, en las tribulaciones, porque sabemos que estas tribulaciones producen paciencia y esta paciencia produce prueba. Ahora, esa palabra prueba, ¿saben a qué se refiere? A la acción de probar metales en cuanto a su pureza. A la acción de probar metales en cuanto a su pureza. Así que el orfebre o el forjador pasa metales, ya sea el oro o la plata, por muchos procesos y por fuego muy intenso para quitar las impurezas de otros metales con las cuales quisieron tal vez adulterar esa pieza de metal. Así que se refiere a eso, a prueba. Esa tribulación, vamos otra vez con el círculo porque vamos a llegar a un punto. Esa tribulación produce fortaleza, produce paciencia y esa paciencia lo que hace es te prueba. ¿Te prueba qué? Te prueba tu condición. A veces uno sale de una tormenta y uno ya en calma puede como evaluar en qué condición está. Y dice, realmente, Señor, creo que no pasé. No pasé. Perdón, Señor. Sé ahora qué parte tengo que ajustar de mi vida. Entonces, ¿qué terminó haciendo esa prueba? Mostrándote tus debilidades y tus fortalezas. Para cuando venga otra vez de nuevo la prueba, porque entiendan que el momento de paz, algún momento de paz en esta vida es simplemente un tiempo en el cual afilar la espada para la próxima guerra. ¿Se entiende eso? Eso es el ciclo del hombre aquí en esta tierra. Es paz, guerra, paz, guerra, paz, guerra. Así. Así que lo que cada tribulación va a mostrarte es tu condición. Es tu condición. Porque lo que trae es una prueba. Y cuando uno es atribulado, cuando uno ejerce la paciencia y crece en ella, en la capacidad de soportar penurias,
uno es probado y uno se examina ante esa prueba y dice, Señor, realmente necesito esto. O agradece al Señor porque salió triunfante de esa prueba. Ahora, lo que produce esa prueba, ese examen, miren, por favor, esto. Y la prueba produce esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. ¿Vieron el círculo que hizo al inicio? Y nos gloriamos en esto. Esta es nuestra esperanza. Tenemos esperanza en la gloria de Dios. Pero no solamente en esto. También nos gloriamos en las tribulaciones, en la paciencia que producen las tribulaciones, en la prueba que nos muestra quiénes somos, porque esta prueba al fin y al cabo lo que hace es nos da más esperanza en el Señor y esta esperanza no nos avergüenza. Así que esa esperanza en Jesucristo que hoy tenés, está contigo hoy aquí, esta esperanza en tu corazón, Dios se va a encargar de que esa esperanza se robustezca. Amén. Amén. Hacen muy bien en dudar, en decir amén. De verdad, hacen muy bien en pensarlo bien. Señor, te suplico que fortalezcas mi fe. ¿Comprendes lo que estás pidiendo? Señor, quiero fortalecer mi esperanza en tu gloria. Muy bien, bien. Acá está el círculo del fortalecimiento, de la esperanza en la gloria de Dios. Tribulación, paciencia y prueba. Así que, ¿cómo está el creyente ante el Señor? Esperanzado. En mayor o menor medida está esperanzado. Y lo que estamos viendo aquí es que el Señor va a fortalecer nuestra esperanza en Él, nuestra fe y confianza en Él. Cuando los apóstoles dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, no eran muy conscientes de lo que estaban pidiendo. Ahora, cada creyente debe de completamente consciente hacer suya esas palabras. Señor, te suplico que aumentes mi fe. Y simplemente cerrar los ojos y tirarse al vacío. Dios va a aumentar nuestra esperanza en su gloria. Dios lo va a hacer. Después de esto, de hablar de este círculo, de este proceso de maduración de un creyente, Pablo habla de una tercera condición muy importante que tiene que comprender, vivir cada creyente en Jesucristo, que hay un reposo que tenemos en el amor de Dios, en el misterioso amor de Dios para con nosotros, porque es misterioso. Después de hablar de la esperanza y de cómo se aumenta la esperanza en la gloria de Dios, después de Pablo dar una visión correcta de cómo cada creyente tiene que vivir las tribulaciones en este mundo, esas tribulaciones que vienen por causa de que somos creyentes, después de hablar de eso, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, entiéndase débiles para salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos, o sea, por nosotros. Y acá hay una expresión que si alguno lee las versiones, por ejemplo, NBI o de las Américas, no son versiones que soy muy asiduo, me gusta más la Reina Valera, pero
Si alguien tiene una NBI o una de las Américas, está más claro que en la Reina Valera. Básicamente lo que dice el texto es así. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Básicamente lo que te dice esto. Dios derramó su amor en nuestros corazones y lo hizo a través de su Espíritu Santo. Ahora, ese amor es un motor para nosotros, porque ese amor es el que nos impulsa y a la vez también ese amor nos limita. Ese amor se manifestó a través de la muerte de Jesucristo, que está en el versículo 6, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, o sea, por nosotros. Y después usa una comparación bastante ilustrativa que dice, miren, yo creo que apenas una persona, dice Pablo, creo que apenas alguien, muy difícilmente, alguien pudiera morir por alguien bueno. Y dice incluso, creo que alguien puede, en algún caso hipotético, morir por alguien bueno. Porque lo que él quiere poner en contraposición es, ¿ustedes creen que alguien va a morir por alguien malo? ¿Comprenden, verdad? Traigamos aquí el mejor hombre del planeta, el más íntegro. Y va a morir. Y alguien tiene la posibilidad de morir en su lugar. Nadie saltaría, yo voy a morir por ese bueno. Como que, no. Vamos a orar por él. Difícilmente alguien moriría por alguien justo. Muy difícil. Aunque podría ser, dice Pablo. Pero ahora imagínense que traigamos acá un asesino en serie, al peor de todos, o un violador, pedófilo, lo que sea, mentiroso, estafador, y va a morir, y digan, ¿quién quiere morir por él para que él no muera? Es lo que te está explicando Pablo. Si ya es difícil de por sí que alguien muera por alguien bueno, ¿saben lo que es este misterioso amor que involucra que Jesús venga a morir por pecadores? Así que tenemos reposo en qué? En este misterioso e inexplicable amor. Eso tiene que carcomerte la mente. Hermano en Cristo, eso tiene que carcomerte la mente. La pregunta no es por qué Jesús no salvó a todos. La pregunta es ¿por qué me salvó? Esa es la pregunta que tiene que estar gatillándote todo el tiempo. ¿Por qué me salvó? ¿Por qué? Si apenas alguien moriría por alguien bueno, ¿cómo vas a morir por un criminal, Señor? Es inexplicable tu amor, es incomprensible. Mas Dios, miren cómo muestra este derramamiento de amor. Mas Dios muestra su amor para con ¿quiénes? Para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entiéndase, murió como si fuera que hizo cada cosa que nosotros hicimos. Versículo 9. Sigue hablando acerca de esta manifestación de amor, este derramamiento de amor en nuestros corazones. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Vieron cómo tiene sentido ahora todo esto? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira que está en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que hay un Dios que ha creado todo y que la creación misma da testimonio de que hay Dios y el hombre lo niega. Ahora, también esa ira que se manifiesta en cuanto a aquel que conoce la verdad, que es guiado por la benignidad de Dios al arrepentimiento y aún así no se arrepiente.
Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es un juez justo y volvemos al concepto. Dios es un juez justo y como es un juez justo, Él tiene que hacer que el pecado se pague. El pecado nuestro no es que no se va a pagar, ya se pagó. Se pagó en Jesucristo. El pecado del no converso, de aquel que no se somete a Jesucristo, el que no se rinde, se va a pagar en el infierno eterno. Pero no va a quedar ni un solo pecado sin ser pagado. Pero ahora nosotros tenemos la esperanza, tenemos la fe y la confianza de que Dios demostró ese amor misterioso para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y mucho más estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por Él, ¿por quién? Por Jesús, seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Era enemigo de Dios y ahora estoy reconciliado con Él. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que no solamente dice, ya no hay ira sobre tu persona, ahora inclusive hay vida. ¿En quién? En Jesucristo. Así que el creyente reposa en este amor que nos fortalece, nos guía, nos impulsa y nos limita. Como lo leyó el pastor Alex el domingo pasado. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra constreñir es sumamente importante para entender lo que ejerce en nosotros la verdad del Evangelio. De este amor derramado sobre nosotros, de este amor que Dios demostró y nos mostró por medio de Jesucristo, por medio de su muerte. Este amor inexplicable. Porque este amor es lo que me impulsa a mí a hacer ciertas cosas y este amor es lo que me limita a mí a no hacer ciertas cosas que ofenden a aquel que me salvó y me ama, y añado, misteriosamente. Entonces, ese espíritu que tengo dentro mío ahora, que fue derramado por el Señor, es lo que me hace clamar a Él. Hermanos, no puede existir un creyente que no tenga la más mínima necesidad de orar. No existe eso. Espero ver un unicornio antes que eso. Entonces me estás diciendo que yo no oro mucho, no soy creyente. No, yo te digo que, aunque sea, tiene que haber una enorme convicción de pecado en tu corazón por no estar orando. ¿Entienden? Pero no te puede ser indiferente orar o no orar. Aunque sea, tiene que haber un goteo de contrición del amor de Dios, porque no está orando. Porque entre tu serie y la oración, es que terminó el capítulo así, tiene que haber, aunque sea una tristeza que te esté ahí, pero no te puede ser totalmente inerte eso. Porque te tiene que estar constriñendo el amor de Cristo. Porque es la demostración más grande que Dios tuvo para con nosotros. Tal vez alguno de ustedes no está leyendo mucho la Biblia, pero aunque sea, yo oigo cada creyente, pastor, yo tengo que estudiar más la Biblia. Bueno, ese es un buen síntoma, aunque sea. Pastor, no tengo que. El cristiano está constantemente siendo constreñido por el amor de Dios.
Y no es simple remordimiento. Así que el cristiano reposa en esa condición que tiene delante de Dios, en ese amor inexplicable. Básicamente lo que Pablo hace aquí es resumir todo lo que ha hablado en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Y permítame, por favor, leerles otra vez y gozarnos con esta verdad. Que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, no habiendo paz, porque así comenzó esto, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, eso tiene que estar en tu mente bien grabada. Fuiste reconciliado por Dios por la muerte de su Hijo, muerte que nos correspondía. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que de enemigos ahora pasamos a ser representantes de aquel con quien alguna vez estuvimos en conflicto. ¿Saben cuál era el procedimiento del Pentateuco cuando el pueblo de Israel iba a una nación pagana? Existían naciones paganas en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Amonitas, edomitas, filisteos, ustedes ya saben. Entonces los israelitas iban con términos de paz y mandaban a un embajador. Estas naciones no eran que eran pueblos civilizados que estaban muy felices y llegaban los israelitas y los mataban a todos porque estaban en su tierra. No es así. Eran naciones que practicaban la idolatría, ritos paganos, pasaban por fuego a sus hijos, sacrificaban a sus niños para así, de esa manera, ellos pedir el favor de sus dioses paganos. También ellos practicaban una especie de antiguo aborto, los que estaban defectuosos, todos muertos. Los viejos eran desclasados, los improductivos, y eran pueblos terribles, muy parecido a lo que nos estamos volviendo ahora como sociedad. Sí. Entonces iban los israelitas con la ley de Dios y ponían términos de paz. Si se rendían, bien. Si no se rendían, el juicio era extermínenlos a todos. Hay testimonios de algunos pueblos que se rindieron y formaron parte inclusive de los israelitas. Pero los que no, decían al embajador, al que iba con los términos de paz, no. Entonces el embajador regresaba y decía, no se rindieron. Entonces venían los israelitas, a veces eran una pequeña porción, el pueblo era grande, con ciudades fortificadas, pero por la gracia de Dios terminaban todos muertos. Es exactamente lo que estamos haciendo nosotros ahora. Venimos a este mundo como rendidos a Cristo, hoy día embajadores, predicamos los términos de paz de nuestro Rey y decimos que el Rey va a venir. Y los que no estén en paz con Él van a perecer. Algunos se ríen, tu Rey ni siquiera existe, o tu Rey tal cosa, y empiezan a burlarse. Muy bien, ya hemos hablado, les suplicamos, les rogamos que se pongan en paz con el Rey, porque el Rey va a regresar. No, y bueno, es básicamente lo que va a pasar al final de los tiempos. El Rey va a venir y toda rodilla se va a doblar ante su presencia, toda rodilla. Y todos van a declarar que Jesucristo es el Señor. No solamente los cristianos, hasta los no cristianos. Solo que los cristianos cuando declaren eso lo van a hacer con gozo. Y los que no creyeron en Jesús lo van a hacer en derrota.
Pero al final, Jesús será el Señor de absolutamente todos. Todos. Así que el creyente debe saber que algún día estará frente a su Dios y que estará en paz con Él, reconciliado, en amor, sin deuda, justificado, ya no más enemigo. Y ahora el punto es, solo ruego que también puedan decir frente a Él que fueron buenos embajadores. Porque entre tanto Él viene, esa es la función que nos corresponde. Predicar el ministerio de la reconciliación. Y si a alguno le toca sufrir tribulaciones por ser cristiano, bueno, acá está un apóstol que bien sabe lo que es sufrir como creyente, y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, miren lo que dice este hombre, que está de más contar su historia, ustedes ya lo saben. Dice Pedro, amados, amén, amén, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Miren lo que está haciendo Él. Cualquiera que padezca por ser creyente, Él le incluye como si fuera que están padeciendo los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado cuando alguien se burla de vos o cuando alguien te desprecia por ser cristiano, dice Pedro, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero miren lo que dice acá, pero por vosotros es glorificado. Significa que mientras alguien blasfema en contra de Jesús al verte, al mismo tiempo es un equivalente a que vos estás glorificando a Jesucristo. ¿Se entiende eso? Sería como una ofrenda. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Amén. Pero si alguno padece como cristiano, y yo añado, nunca, 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 y leo a Pedro ahora, no te avergüences, sino glorifique a Dios por ello. Y quiero saltar al versículo 19, que dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, esta es la condición en la cual estamos ahora delante del Señor. Y este es el motivo por el cual predicamos el Evangelio. Si alguien escucha esto en este momento, es posible también que entres en paz con el Señor. Y esa paz es única y exclusivamente creyendo en el sacrificio de Jesucristo. Cualquiera que crea en Jesucristo está en paz con Dios. Cualquiera que confíe en que Jesús pagó sus pecados está en paz con Dios. Ahora, la veracidad de esa confianza se va a demostrar por las obras que van a nacer de esa persona. No porque esas obras lo salven, sino porque esas obras van a ser una manifestación de que su fe es verdadera. Así que, hermanos, esta es nuestra condición ahora delante del Señor.
y glorificamos enormemente a Dios por esto. Así que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca en la esperanza en su gloria. Y hermanos, ya comprendemos perfectamente el proceso que eso involucra. Gracias, Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos aquí en paz para contigo, Señor. Sabemos que tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Y sabemos que esta justificación, reconciliación y paz es por completa gracia. También sabemos, Padre, que la obra que comenzaste la vas a terminar, Señor. Padre, tenemos esperanza en verte. Y sabemos que vas a hacer que esta esperanza crezca en nosotros. Esta esperanza que no avergüenza, Señor. Esta esperanza que crece con cada tribulación, en paciencia y con cada prueba. Padre, te rogamos que nos ayudes a comprender cada vez más este misterioso amor que derramaste en nosotros y que lo manifestaste a través de Jesucristo. Gracias, Padre, por reconciliarnos contigo y por pasarnos de enemigos a amigos y, por supuesto, a embajadores de tu verdad. Te amamos, Señor. Amén y amén.